En el apartamento 213 de los Oxford Apartments vivía un hombre tranquilo, un chocolatero tímido y reservado que rara vez se metía con nadie. Sus vecinos a veces se quejaban de olores extraños o de los sonidos de una taladradora a altas horas de la noche. Pero en general, Jeffrey Dahmer era prácticamente invisible. Y en esa invisibilidad, en ese silencio, cultivó un horror que desafía la comprensión. Esta no es una historia sobre el odio, ni sobre la búsqueda de poder como la de otros asesinos. Es una historia mucho más retorcida. Es la crónica de un vacío, de una soledad tan profunda y aterradora que su única solución fue intentar construir compañía con los restos de sus víctimas. Hoy no exploramos a un depredador, exploramos un agujero negro con forma de hombre. A diferencia de Ted Bundy, que construyó una fachada de éxito y encanto, la máscara de Dahmer era de una absoluta y aburrida normalidad. Era el vecino callado que evitas en el ascensor, el compañero de trabajo que apenas habla. Su vida era una rutina monótona, de su apartamento a la fábrica de chocolate y de la fábrica a los bares gay de la zona, donde buscaba a sus víctimas. Nadie sospechaba de él porque no había nada que sospechar. No era carismático ni manipulador en el sentido clásico. Su método era la apatía. Ofrecía dinero, alcohol y la promesa de una sesión de fotos a jóvenes, atrayéndolos a la única telaraña que controlaba, el apartamento 213. Los vecinos reportaron olores nauseabundos durante meses. Un hombre incluso recuperó a su hermano menor, Connerak Sintasomphone, de 14 años, que había escapado del apartamento de Dahmer, desnudo y drogado. Cuando la policía llegó, Dahmer los convenció de que era una simple pelea de pareja de adultos y que el joven estaba ebrio. La policía le creyó y le devolvieron al adolescente. Fue asesinado esa misma noche. La monstruosidad de Dahmer crecía alimentada por la indiferencia del mundo. Para entender el vacío de Dahmer hay que viajar a su infancia. Creció en un hogar consumido por el conflicto. Su madre, Joyce, sufría de depresión y era una hipocondríaca que exigía atención constante. Su padre, Lionel, un químico analítico, se refugiaba en su trabajo, ausente física y emocionalmente. El joven Jeff creció en medio de una guerra fría doméstica, sintiéndose como una carga invisible. Fue entonces cuando desarrolló una fascinación macabra. Mientras otros niños jugaban con pelotas, Dahmer recorría los bosques buscando animales muertos. Los recogía, los diseccionaba y disolvía su carne en ácido para quedarse con los esqueletos. Su padre, viendo en esto un interés científico, incluso le enseñó a blanquear los huesos. No se dio cuenta de que para Jeff esto no era ciencia, era control. En un mundo caótico que no podía entender, los huesos y la anatomía eran un sistema ordenado y predecible. Esta obsesión se fusionó con una profunda confusión y vergüenza sobre su emergente homosexualidad y una ansiedad social paralizante. Se convirtió en el raro de la clase, un alcohólico desde la adolescencia. El punto de no retorno llegó en el verano de 1978. Sus padres se divorciaron y lo dejaron completamente solo en la casa familiar. Recogió a un autoestopista, Stephen Hicks. Cuando Hicks quiso marcharse, el pánico más profundo de Dahmer, el miedo al abandono, se apoderó de él. Lo asesinó, no por ira, sino en un intento desesperado por hacer que se quedara. Y así comenzó todo. El apartamento 213 no era solo su hogar, era su laboratorio. Un santuario impío donde intentaba resolver su problema fundamental, la soledad. Su modus operandi era escalofriantemente metódico. Su método era llevar a sus víctimas a casa. Les ofrecía una bebida mezclada con potentes somníferos y, una vez inconscientes, llevaba a cabo sus crímenes. Su objetivo final era tan extraño como terrorífico. No quería simplemente matar.
quería crear un compañero que nunca lo abandonara. Intentó crear una especie de zombie o esclavo sin voluntad. Taladraba agujeros en los cráneos de sus víctimas mientras aún estaban vivas pero drogadas, e inyectaba ácido o agua hirviendo, esperando destruir la parte del cerebro que controla la voluntad, pero manteniendo el cuerpo con vida. Sus experimentos, por supuesto, siempre fallaban y resultaban en la muerte de la víctima. Al no poder preservar a la persona entera, se conformaba con preservar partes. La policía encontró en su apartamento un escenario que superaba cualquier película de terror. Cabezas humanas en el congelador y la nevera, un corazón guardado, esqueletos completos en su armario, un gran barril azul lleno de ácido con varios torsos en descomposición y, lo más revelador, cientos de fotografías Polaroid que había tomado. Documentaba cada paso de su proceso, no como trofeos de una conquista, sino como el álbum familiar de la compañía que tan desesperadamente intentaba crear y retener. El 22 de julio de 1991, el reinado de terror de Dahmer terminó gracias al coraje de un hombre. Tracy Edwards, de 32 años, fue llevado al apartamento bajo el pretexto de posar para unas fotos a cambio de $100. Desde el momento en que entró, Edwards sintió que algo andaba terriblemente mal. El insoportable olor a descomposición, la extraña pasividad de Dahmer y un gran cuchillo que sacó de un cajón. Dahmer le esposó una muñeca, lo obligó a entrar en el dormitorio y le dijo que viera El Exorcista 3 mientras escuchaba el latido de su corazón. Edwards se dio cuenta de que no saldría de allí con vida si no hacía algo. Esperando un momento de distracción, golpeó a Dahmer con todas sus fuerzas y corrió hacia la puerta. Logró abrirla y salió a la calle con una esposa todavía colgando de su muñeca. Hizo señas a una patrulla de la policía. Cuando los agentes acompañaron a Edwards de vuelta al apartamento para recuperar la llave de las esposas, Dahmer se mostró extrañamente tranquilo. Pero uno de los policías vio las fotos Polaroid esparcidas por la habitación. Al principio pensó que eran falsas, pero al darse cuenta de que eran reales, le dijo a su compañero: «Estas son de verdad». Dahmer, resignado, susurró una frase que lo resumía todo: «Por lo que hice, debería estar muerto». Fue arrestado en el acto sin oponer resistencia, casi como si sintiera alivio. El perfil psicológico de Dahmer es radicalmente diferente al de psicópatas como Bundy. Mientras Bundy sentía un placer arrogante al dominar a otros, Dahmer actuaba por una necesidad desesperada de mitigar un dolor interno insoportable. Los psicólogos lo diagnosticaron con múltiples trastornos, incluyendo el trastorno límite de la personalidad, caracterizado por un miedo atroz al abandono y un sentimiento crónico de vacío, trastorno esquizotípico, incomodidad social extrema y pensamientos extraños, y un trastorno psicótico no especificado. No sentía empatía, pero la raíz de sus crímenes no era el odio hacia sus víctimas, sino una forma patológica y retorcida de amor. Quería que se quedaran con él para siempre. Sus intentos de crear zombies y la preservación de partes de sus cuerpos eran una solución literal y macabra a su incapacidad para mantener relaciones humanas. Vio a las personas no como objetos para destruir, sino como componentes para construir la compañía perfecta e incondicional que nunca tuvo. Era un intento monstruoso de llenar un vacío sin fondo. Una vez capturado, Dahmer fue sorprendentemente cooperativo. Confesó con detalle cada uno de sus 17 asesinatos, explicando sus métodos y motivaciones con una calma escalofriante. Parecía más interesado en que los psiquiatras y la policía entendieran su lógica interna que en mostrar arrepentimiento. Su juicio fue un evento mediático global. Las familias de las víctimas dieron testimonios desgarradores,
mientras Dahmer permanecía mayormente pasivo e inexpresivo. Fue declarado cuerdo y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, más tarde una 16ª. Su fin no llegó por la ley, sino a manos de otro recluso. En 1994, Christopher Scarver, otro preso, lo asesinó a golpes en el gimnasio de la prisión. La historia del monstruo de Milwaukee había terminado. El legado de Jeffrey Dahmer es una advertencia sobre el horror que puede germinar en el aislamiento. A diferencia de otros monstruos que se anuncian con estruendo, el de Dahmer creció en susurros, alimentado por la negligencia familiar y la indiferencia social. ¿Cuántas veces sus vecinos notaron el olor? ¿Cuántas veces la policía desestimó las quejas? Su historia nos obliga a preguntarnos sobre los silencios que nos rodean. Nos enseña que el vacío de una sola persona, ignorado y sin tratar, puede llegar a convertirse en un abismo que termine devorando a muchos otros. El mayor horror de Jeffrey Dahmer no es solo lo que hizo, sino el ensordecedor silencio en el que se le permitió hacerlo. Si este análisis te ha aportado una nueva perspectiva, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo con un me gusta es fundamental. Y ahora, te leemos en los comentarios. ¿Qué diferencia entre la psicología de Bundy y la de Dahmer te impacta más? Hasta el próximo caso.